¿Cómo están, hermanos? Dios bendiga, me da mucho gusto verlos. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en la casa del Señor. ¿Me escucha bien? ¿Sí? Ok. ¿No? ¿Sí? Está bien, qué bueno. Pues vamos a iniciar con el mensaje de esta tarde. Yo le pido que por favor me ponga toda su atención. Estamos a punto de escuchar el consejo que el Señor tiene para nosotros en este día. Y hoy es un mensaje un poco sencillo, no quise decir sencillo, un poco diferente. Es un mensaje distinto a un sermón habitual, ¿sí? Yo pienso que este mensaje es un poco más de enseñanza, ¿sí? Es más como una enseñanza, como una masterclass vamos a tener en este domingo. Así es que por favor ponga toda su atención. Es un punto interesante, es un tema que muchos de nosotros escuchamos, quizá conocemos, pero tenemos algunas dudas acerca de esto. Así es que por favor pongan toda su atención y deje que el Espíritu Santo hable a través de esto. Seguimos en nuestra serie Sin Filtros, ¿sí? Por ahí ahorita aparece. Y como apenas llevamos 2 mensajes, ¿verdad? O 3. ¿Y este es el tercer domingo? ¿Es el tercer domingo? Caray, qué rápido. Bueno, pues llevamos 3 mensajes. Y yo sé que los 3 mensajes han estado medio... ¿qué fue eso? Medio duros, ¿verdad? Medio agresivos. Pero por eso se llama la serie así, Sin Filtros. Hay que decir las cosas sin filtros, las cosas como son. Y esto pues lo tenía muy en claro el apóstol Pablo, ¿sí? Por eso escribe como escribe y por eso les habla como les habla. Pero por eso le habla a la iglesia de esa manera, porque la iglesia de Corinto pues, tenía ahí sus cositas. Entonces ahora yo quiero que usted me pregunte a mí, ¿ahora qué hicieron los corintios? Pregúnteme. Pues para allá voy. Sí, porque esos corintios, ay Dios, qué paciencia tenía el apóstol Pablo. Pero vamos a centrándonos en la palabra. Quiero leer la segunda carta a Corintios en el capítulo 2, de los versículos del 5 al 11, ¿sí? Y póngame atención, por favor. Dice, si alguien me causó tristeza, no me la causó tanto a mí como a todos ustedes, al menos hasta cierto punto, para no exagerar. Pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso a esa persona. Ahora deben perdonarlo y darle ánimo para que no se desespere con tanta tristeza, ¿sí? Por eso les pido que le demuestren su amor. Les escribí para probarlos y ver si son obedientes en todo. Yo perdono al que ustedes perdonen, y mi perdón, si es que yo tenía que perdonar algo, lo he dado por ustedes y en presencia de Cristo. Todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes. ¿Qué está pasando aquí? Ahora, ¿qué está pasando en la iglesia de Corinto? Resulta que aquí vemos cómo Pablo recomienda que perdonen a un hermano, ¿sí?, que ha pecado entre ellos. Es lo que está pasando, es lo que está sucediendo. Pablo está recomendando o está asesorando a la iglesia, haciéndole saber de esta persona que ha caído en pecado, pero que la iglesia tiene que perdonar a esta persona, tiene que restaurar a esta persona. Pero ¿quién era este hombre? Porque no se ve un nombre, no se ve algo específico sobre esta persona. Muchos escritores tienen muchas opiniones acerca de esto, pero la mayoría de estas opiniones se acercan a que, no sé si ustedes recuerdan, en Primera de Corintios había un hombre en la iglesia, ¿sí?, que estaba viviendo en inmoralidad sexual. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Que este hombre, este joven, tenía una relación, no sé si amorosa o únicamente sexual, con la esposa de su padre. Pero ¿qué cree? Los corintios, la iglesia, estaban bien a gusto.
Estaban bien a gusto con ese hombre ahí en la iglesia. Nadie lo reprendía, nadie se paraba, nadie iba y le decía, hey hermano, ¿qué estás haciendo? Entonces en Primera de Corintios el apóstol Pablo les tiene que decir, hey, despierten, ¿qué están haciendo? ¿Cómo que están tolerando ese tipo de acciones en medio de la iglesia? ¿Por qué está sucediendo esto? Entonces ahora vemos que el consejo que Pablo le da a la iglesia, ¿sí? Funcionó, realmente funcionó, porque lo que hace la iglesia o lo que Pablo les dice es como que, hey, si este hombre no se quiere enderezar, si esta persona no quiere hacer caso a lo que las escrituras dicen, entonces entréguenlo al enemigo y que se haga garras, pero fuera de ustedes. En otras palabras, chíspenlo, ¿sí? Es lo que está pasando. Entonces la iglesia de Corintios dice, ok, ya vimos que cometimos un error en permanecer pasivos, ahora tenemos que actuar. Hablan con este hombre, hey, ¿vas a echarle ganas? No, ok, no puedes estar aquí. No, pero es que vámonos, y se va el hombre. Entonces ahora en 2 de Corintios se está hablando de otro hombre que viene arrepentido. ¿De qué? No sabemos, pero que ahora entra a la iglesia, pero la iglesia no lo quiere dejar entrar. Ahora la iglesia no lo quiere dejar entrar. Y ahora Pablo les dice, hey, a ver, vamos de nuevo. No hicieron lo que tenían que hacer y ahora están haciendo de más de lo que tenían que hacer. Perdónenlo. Si yo lo perdono, que a mí no me hizo nada, sí, perdónenlo ustedes también. Y es esto lo que está sucediendo en esta parte. Muchos escritores creen que se refiere a la misma persona. Este joven que estaba en inmoralidad sexual, que fue expulsado de la iglesia por su comportamiento, realmente se puso a pensar y a calcular y decir, estoy en un error. No debía actuar de esta forma, no debía hacer esto. Se puso a cuentas con el Señor y ahora quiere regresar a la iglesia. Viene restaurado, viene cambiado, el Señor trabajó en él. Pero ahora la iglesia no lo está aceptando. ¿Sí? ¿Queda claro? Y mire, muchas veces, hermano, muchas veces la misma iglesia impide la redención para el hombre. Muchas veces la misma iglesia impide la restauración de las personas. Y no tendría que ser así. Nuestro trabajo como miembros de una iglesia es restaurarnos entre nosotros mismos. Si uno de nosotros tropieza, si uno de nosotros se cae, ¿con qué cara nosotros le damos la espalda y nos cruzamos de brazos? No, pues que se levante solo. No es esa la intención, no es ese el trabajo. Nuestro trabajo es restaurar la vida de las personas. Muchas gracias, hermano Toño. Nuestro trabajo es restaurar la vida de estas personas. Mire, quiero mencionar esto muy rápido. Estamos viviendo en una época, así lo voy a llamar yo, en la época de la cancelación, ¿sí? Ahora, hoy en día, es muy fácil, totalmente fácil, que desde la comodidad de tu casa, con un escroleo, con un clic en tu pantalla, tú cancelas a quien tú quieres. ¿Sí? Si alguien opina diferente a ti, si alguien se equivocó, si alguien no dijo las cosas como a ti te gusta, lo cancelas, lo bloqueas y ¡pum! ¿Sí? Y hoy en día alrededor del mundo está habiendo cancelaciones masivas por todos lados. Que doctores, que influencers, que youtubers y de todo cancelan. Pero no es el caso de la iglesia. No tendría que ser el caso de la iglesia de decir, esta persona está cometiendo un error, esta persona se equivocó, hay que cancelarlo, sáquenlo de nosotros, no pertenece a nosotros. No es el caso. Nuestro trabajo es restaurar a estas personas, ¿sí? Pero, ¿cómo funciona esa restauración? La Biblia da un modelo de restauración. La Biblia nos habla sobre un camino bíblico hacia la restauración. Y conforme a este tema hay muchas preguntas que quiero ir respondiendo, al menos 3 de ellas, y de una manera muy simple y muy rápida. Pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de la restauración? ¿Cuál es ese camino que nosotros tenemos que llegar a la restauración? Bueno, esto se resume en una palabra que muchas veces no nos gusta oír o nos provoca un poco de miedo el escuchar esta palabra, y esta palabra es la disciplina. La manera correcta de llegar a la restauración del creyente es a través de la disciplina otorgada por la iglesia, ¿sí? Entonces,
¿A quién se debe de disciplinar? Es la primera pregunta. ¿A quién la iglesia tiene que disciplinar? Bueno, se sabe que toda persona que lleve un comportamiento pecaminoso, es decir, acciones visibles que vayan en contra de la ordenanza bíblica, ¿sí?, son merecedores de una disciplina. Ahora, no, muchas veces cometemos o caemos en el error de que si nosotros estamos faltando a alguna orden bíblica y alguien viene y nos confronta, lo primero que decimos: ay, muy perfecto. Ay, ¿quién es este para venir a decirme? Todos pecamos, todos cometemos errores. Claro que sí, todos cometemos errores. Yo peco, yo he pecado esta mañana, yo pequé anoche, voy a pecar luego más adelante. Todos cometemos errores, ¿sí? El caso aquí, hay una diferencia muy grande en la persona que peca, que sabe que está cometiendo un error, que sabe que está fuera del orden bíblico y que sabe que ofende a Dios continuamente, pero esa persona continuamente también va con Dios y le dice: Señor, yo sin ti no soy nada. Necesito tu perdón, necesito tu ayuda en mi vida. Yo quiero estar bien contigo, yo no quiero fallarte. Sé que cometo errores, sé que me equivoco, pero Señor, sigo siendo humano, ayúdame. Pero hay una diferencia abismal en la persona que dice: pues sí, yo me equivoco igual que todos. ¿Y qué tiene? Me lo merezco. Yo también necesito vivir, yo también quiero hacer las cosas a mi modo. Ya me cansé de buscar a Dios, ya me cansé de pedirle a Dios que cambie mi actitud, me cansé de decirle al Señor que cambie esto que hay en mí, y no veo ninguna respuesta. Entonces lo voy a hacer yo a mis fuerzas. ¿Se fija que hay una diferencia horrible? Este tipo de personas, su actitud pecaminosa es totalmente visible para las personas. Es muy fácil detectar lo que está sucediendo con ellos. Entonces, esta persona debe ser corregida, ¿sí? Con el fin, hermano, fíjese, de tres cosas: de proteger a la iglesia, con el fin de restaurar al pecador, y con el fin de que camine correctamente con Dios y renovar el compañerismo entre los hermanos de la iglesia. Cuando nosotros vivimos acostumbrados en un caminar pecaminoso, se afectan tres cosas: nuestra propia vida, mi relación con Dios y mi relación con los demás. Estas tres cosas se ven afectadas cuando yo voy en un camino contrario al camino del Señor. Les pregunto, ¿quién de ustedes que son padres de familia no pueden ver o ven actitudes en sus hijos que no son correctas, que ustedes saben que no son correctas? ¿Y quién de ustedes se queda de brazos cruzados diciendo: no, pues que sí, ni modo? Pues sí, le andan ofreciendo marihuana en la escuela, pero pues normal. Pues está bien que se tome 2 cervezas, con que se las tome aquí en la casa está bien. No le hace que platique con esta muchachita a estas horas de la noche y que se manden mensajes y que prenda el flash debajo de la sábana. No le hace. ¿Usted se quedaría de brazos cruzados con actitudes así en su hijo? Usted lo corregiría. Usted hablaría con él y le diría: hey, eso que estás haciendo no te va a servir. Eso que tú estás haciendo no te va a ayudar de nada. Deja de hacer eso. Y quizá muchas veces dolorosamente hay que aplicar castigos y hay que aplicar correctivos, porque es necesario para la formación del hijo. ¿Cierto o no es cierto? Es lo mismo dentro de la iglesia. Muchas veces, tristemente, la disciplina la asociamos con el castigo directamente. No, es que en esa iglesia me quieren castigar, me quieren quitar mis puestos, me quieren recluir de las personas, me quieren dejar. No es un castigo, es una formación, porque la Biblia nos llama a restaurar vidas. Para eso somos llamados. Entonces, ¿cuál es el propósito? Ya sabemos a quién se tiene que disciplinar, pero ¿cuál es el propósito que hay en esta disciplina dentro de la iglesia? Como decíamos ahorita, voy a hablar rápidamente de 3 puntos. Uno de ellos es proteger a la iglesia. ¿Por qué tenemos que proteger a la iglesia en una disciplina? Bueno, porque tenemos que cuidar la sanidad y el testimonio de la misma iglesia, ¿sí? La iglesia, hermano, no es solamente un grupo social. La iglesia no es venir a Pilates, o la iglesia no es venir a tomar un café aquí con los hermanos y pasarla cool y platicar. Eso no es la iglesia.
La iglesia es algo mucho más que eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces, cuando el pecado, hermano, que no es arrepentido, se tolera públicamente, afecta el testimonio del evangelio delante del mundo. Esto afecta directamente a la iglesia cuando nosotros comenzamos a acostumbrarnos al pecado. Eso se escucha raro, pero sucede. La iglesia cristiana de hoy en día está bien acostumbrada al pecado. Hace muchos años, hace 20, 25, 30 años atrás, la iglesia temía del pecado. La iglesia le huía al pecado. ¿Por qué cree que los tachan de religiosos? Los tachan de persinados, de empinados, de aleluyas, de ay, esos chillones, ay, porque ellos se centraban en Dios y le huían al pecado. Que si faldas, que si maquillaje, que si aretes, que si bueno, esa es otra cosa, ¿sí? Pero la gente de antes le temía al pecado. Y hoy en día está totalmente normalizado dentro de la iglesia. Ya no necesitas salir de la iglesia para toparte con el pecado, porque ya está en nuestras filas. Decía el mismo apóstol Pablo en Primera de Corintios, le decía, ¿no sabéis que poquita levadura leuda toda la masa? Si usted ha hecho pan, o si usted tiene conocimiento de hornear pan, si usted junta así medio kilito de harina y le echa agua y poquita mantequilla, y así mire, la puntita de una cucharadita de levadura, a las 2 horas, ¡fum!, esa masa se le triplicó, cuatruplicó, ¿sí? El pecado tolerado dentro de la iglesia hace lo mismo que la levadura. Ahorita todo está bien, no pasa nada, no le afecta a nadie, no se metan en mi vida, no. Por eso, pero deja que pasen los meses, los años, y eso no va a afectar solamente tu vida, ya está afectando a los de tu fila, ya está afectando a los de la cuadra, a la familia, a los vecinos, y eso va creciendo. La disciplina protege a la iglesia de esta levadura. ¿Queda claro? La iglesia, hermano, no debe perder su identidad espiritual. Para eso está la disciplina. Para eso es la disciplina. Ahora, la disciplina también protege a otros creyentes de ser arrastrados o confundidos. Porque cuando un hermano vive en pecado abierto, ¿sí?, visiblemente, y no hay corrección, otras personas pueden pensar, pues entonces no es tan grave, ¿verdad? Entonces no es tan grave lo que está pasando con el hermano. Nadie le ha dicho nada, nadie ha hecho nada. Pues entonces no pasa nada. Si algún día a mí me pasa, a mí tampoco me tienen por qué decir. Entonces estamos mandando un mensaje incorrecto. Los nuevos creyentes, hermano, reciben un mensaje distorsionado del evangelio a través de todo esto. No se trata de avergonzar con la disciplina, sino de poner límites claros que enseñen que el pecado sí importa. El pecado sí importa, y la gracia no es una licencia para hacer lo que a nosotros se nos antoje. El Señor nos ha dado gracia para que nosotros vivamos en libertad, pero no tenemos que usar esa libertad para ir a vivir como se nos da la gana. Ahora nosotros somos hijos de Dios, nos tenemos que comportar como Cristo lo hizo, y para eso necesitamos la gracia, para eso necesitamos la libertad, por eso la recibimos, no para vivir como se nos antoje. Entonces, cuando nosotros aplicamos disciplina a los hermanos en la iglesia, no es para avergonzarlos, no es para humillarlos, para señalarlos y vean lo que andan haciendo. No, queremos su restauración y queremos poner límites claros, diciéndole al mundo que el pecado en esta iglesia no se tolera, porque nosotros predicamos el evangelio limpio, sano como es. Nosotros no andamos tapándole. ¿Sí me explico? Entonces, esto también, hermano, protege a la iglesia de una gracia mal entendida. Porque hoy en día, tristemente, así como la iglesia se está llenando de pecado, la iglesia también se está sobrellenando de gracia barata, de gracia fácil, de gracia simple. Una iglesia, hermano, que nunca usa la disciplina, ¿sabe qué termina enseñando? Que Dios perdona, da igual cómo vivas, Dios perdona.
La iglesia que no usa la disciplina, haga de cuenta que cada domingo saca una banderota afuera ahí. Vengan, entren aquí. ¿Sabe qué dicen? Ven tal como eres. Ven tal como eres, no importa cómo vivas, no importa lo que hagas. Dios así te ama. Pero es que no, le hace, tú siéntate, llena este papelito, pásatela a gusto, tómate tu cafecito. No nos interesa lo que hagas con tu vida. Esto es una gracia barata. Dice Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para caer en la carne. Tenemos, hermano, que confrontar el pecado. Es necesario confrontar el pecado. El pecado, hermano, fíjese, esto es interesante. El pecado nunca se va a presentar como una destrucción. El pecado nunca se va a presentar en tu casa diciéndote, vengo a afectarte todo lo que se te ocurra. Vengo a destruir a tu familia, vengo a destruir tu vida, vengo a ponerte los pelos de punta, vengo a distorsionarte todas tus emociones, vengo a echarte a perder tus negocios, vengo a echarte a perder tus finanzas, te voy a meter en deudas. El pecado nunca se va a presentar como destructivo. El pecado siempre se presenta como justificación, se presenta como un cansancio, se presenta como derecho. Y llegamos a atrevernos a decir, no es tan grave lo que estoy haciendo. Hay personas que hacen cosas peores, se están justificando. O hay personas que el pecado se presenta con ellos como cansancio. Estoy cansado de pedirle al Señor que me ayude. Estoy cansado de decirle al Señor que obre en mi situación. Ya estoy cansado de ir a la iglesia, estoy cansado de ofrendar, estoy cansado de orar, estoy cansado de ir con las personas a recibir consejo. No hay respuesta de parte de Dios, lo voy a hacer a mi manera. Pero el pecado así se presenta, como justificación, como cansancio, como un derecho. Me lo merezco, es mi derecho. Yo quiero vivir como se me dé la gana. Pero fíjese lo que dice Hebreos. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La semana pasada hablábamos de la conciencia, de cómo podemos limpiar nuestra conciencia. Si nosotros seguimos habitando en el pecado endurece esa conciencia. El pecado endurece ese corazón. Luego pasa el tiempo, seguimos actuando y ya eso ya no nos mueve nada. Ya no nos remueve nada en el interior. La confrontación, hermano, es un acto de amor. No es un acto de odio. No es un acto de juicio. Es un acto de amor. Porque ¿sabe por qué? Porque sacamos el pecado a la luz. El pecado que está oscuro se saca a la luz. Y luego rompemos el autoengaño del pecado. Cuando el pecado es visible en la vida del hombre, haga de cuenta que esa persona vive engañada por el pecado. Yo no le hago mal a nadie, hay personas que lo hacen peor que yo, estoy así, y que no sé qué, y todo mundo está en contra de esa persona menos ella, menos esa persona, ¿verdad? Sucede, y es que ya nadie me incluye, todos me dan la espalda, nadie me sacan la vuelta, me señalan. No, el pecado te está engañando y te está haciendo creer que eso está sucediendo. Eso te está haciendo creer el pecado porque te está engañando. Al momento de usar la disciplina, nosotros sacamos a la persona del engaño. Hey, date cuenta de lo que está sucediendo. Date cuenta de cómo el pecado está dañando tu mente. Hermano, el pecado sin confrontación echa raíces en el corazón del hombre. Y es lo que nosotros queremos evitar. Cuando me refiero a nosotros, me refiero a toda la iglesia, lo estoy incluyendo en esto. Porque este no es trabajo único del pastor. Esto no es único trabajo del cuerpo de ancianos. La disciplina es trabajo de toda la iglesia. De toda la iglesia. Ahorita le voy a decir por qué, ya estoy casi llegando para acabar. Mire, el pecado, hermano, tenemos que purificar al creyente con la disciplina. Porque el pecado no solamente ofende a Dios, sino que destruye al creyente por dentro y rompe sus relaciones por fuera. Me gusta la manera en que lo explica el pastor Nico.
Dice el pastor Nico que si tú estás bien verticalmente, lo vas a estar horizontalmente. ¿Se acuerdan que ese ejemplo da el pastor Nico? Entonces, si yo no estoy bien con Dios, no lo voy a estar con las personas. Si yo hago las cosas a mi manera, si le doy la espalda al consejo del Señor, entonces mis relaciones van a empezar a fallar. Mis relaciones van a empezar a ir de picada. No es que la gente esté contra de ti, no es que la gente te esté dando la espalda, no es que en la iglesia se te están cerrando las puertas. No, eso te está haciendo creer el pecado. Entonces, el pecado, hermano, no arrepentido debilita la comunión con Dios, endurece la conciencia, como decíamos ahorita, daña la confianza con otros y produce un aislamiento, produce culpa y produce división. Todo esto provoca el pecado en la vida del creyente, porque esto no solamente lo va a afectar a él, afecta su relación con Dios y afecta su relación con los demás. Por eso las personas que fallan y que se les hace ver y se les señala de que, hermano, mira, vamos a buscarte y vamos a buscar esa restauración que necesitan, se sienten ofendidos, se dan la espalda y se van de la iglesia y no los vuelves a ver. Sabes de ellos porque andan hablando de ti en otra iglesia, pero ya no los ves. Y lo que uno busca es la restauración de la persona, por amor, por el amor que nosotros tenemos hacia la iglesia, no por señalar, no por juzgar. Ahora, de manera muy rápida, y con esto quiero terminar. ¿Cuál es el proceso de la disciplina en la iglesia? ¿De qué manera tiene que ser empleada esa disciplina en la iglesia? La Biblia es muy clara. En Mateo capítulo 18, versículo 15, dice esto, escuche con atención. Si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Fíjese aquí, me voy a parar. Dice, si tu hermano hace algo malo, ¿sí? ¿A quién le está hablando aquí? A todos nosotros, ¿sí? No está especificando que el pastor, que los ancianos, que los líderes, no. Le está hablando a toda la iglesia. Entonces agarre esto para usted. Lo vale otra vez. Si tu hermano hace algo malo, ve y habla solas con él. La versión de Jason dice, no esperes que el pastor lo haga. Habla solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de una o dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no les hace caso, entonces díselo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces debes tratarlo como a uno que no cree en Dios y como a un cobrador de impuestos. Les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. Entonces, este es el proceso de la disciplina dentro de la iglesia, ¿sí? Esto grábeselo muy bien. Mateo 18, versículo 15, y apréndaselo. Este es el proceso de la disciplina. Si algún día, Dios no quiera, pero si algún día usted resulta en otra iglesia y el proceso de la disciplina no se ve como Mateo 18, busque otro lugar, ¿sí? La disciplina correcta es la disciplina bíblica. El hermano está fallando, la persona está cometiendo un error, tú lo sabes, tú te das cuenta de lo que está pasando, tú eres responsable de ir con la persona, hermano, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás actuando así? Hay que buscar tu restauración, vamos a orar, mira, agarra el rollo, hay que hacer las cosas distintas, vamos a hacer esto, vamos a leer la Biblia juntos. Y si ganas, si la persona te hace caso, ganaste a tu hermano. Pero si no, entonces con amor vas con testigos. Y si no, ok, con amor hablas con la iglesia. Y si no, pues bueno, como dice Pablo, entréguenselo al chamuco y que se rife allá. Ya se le habló de muchas formas, ya se le habló de muchas maneras. Si no quiere agarrar el rollo, pues bueno,
Tampoco vamos a estarlo forzando, pero tampoco vamos a estar permitiendo que entre nosotros se normalice el pecado. ¿Estamos claros hasta aquí? Les repito, hermano, el propósito de la disciplina es restaurar la vida del cristiano. ¿Por qué tiene que ser restaurada? Porque el pecado lo ha corrompido, porque el pecado le ha hecho daño, y es nuestro compromiso restaurar la vida de estas personas. Fíjese, ya con esto cierro, ahora sí se lo prometo. Tenemos que entender algo en todo esto. Y Pablo hablaba de esto al final de lo que leí. El enemigo que tenemos en común usted y yo, Satanás, está en medio de todo esto. Él es el que está controlando todo. Él está moviendo sus piezas, así como el Eugenio Derbez, ahí moviendo sus controles. Él está actuando con todas las personas, ¿sí? Fíjese de qué manera actuó en la iglesia de los Corintios. Primero, hizo caer a un hombre en la lujuria. Si es que estamos hablando del de Primera de Corintios. Hizo caer a un hombre en la lujuria. Le hizo creer que no pasaba nada si se metía con la esposa de su papá, ¿sí? Le hizo creer que todo estaba bien, que nadie lo iba a juzgar. No, pues los hermanos pecan peor. No, los hermanos pecan también ellos y a mí no tienen nada que decirme. Vámonos. El enemigo lo hizo caer en el pecado. Ahora, el enemigo mismo hizo caer a la iglesia en la tolerancia del pecado, porque los hermanos iban todos los domingos a adorar a Dios, hacían sus actividades, sus kermés, con el hermanote ahí, entre ellos, y todo estaba bien. El enemigo los tenía bien dormidos, hasta que Pablo les dice: hey, despiértense, pónganse las pilas, porque se les está mezclando ahí esa levadura y al rato ya no van a saber qué hacer, ¿sí? Entonces los corintios se ponen las pilas, hacen lo que tienen que hacer, expulsan a este hermano, ¿sí? Pero ahora el mismo enemigo hace que la iglesia sea severa con el castigo. Ahora el enemigo está haciendo que la iglesia se ensañe con la persona y no, ya te arrepentiste, qué bueno, pero búscala de otra iglesia. Allá, váyase allá en aquella esquina hay otra iglesia. No, él quería regresar a su casa. Él quería regresar ahí. Y los hermanos no lo dejaban. Entonces por eso Pablo les dice: perdónenlo, restáurenlo. No dejen que las artimañas del enemigo obren entre ustedes. El enemigo también estaba trabajando con Pablo, porque Pablo estaba así, estresado, cansado, preocupado por la iglesia. ¿Se fija de qué manera trabaja el enemigo con todos? Hermano, no deje que el enemigo trabaje en su cabeza, haciéndole creer que usted no es espiritual para ir a enfrentar a los hermanos. Porque eso es lo que sucede. No, yo cómo le voy a decir. No, yo ni siquiera sé qué decir. No, es que yo ni me llevo con esa persona. No, es que, hermano, es su responsabilidad. La Biblia es clara y nos está hablando a todos. Si el hermano está en pecado, ve tú y confróntalo. Pero no hay que ser severos, no hay que ser duros. Todo esto se hace con amor y siempre con la motivación correcta de restaurar la vida de los hermanos. ¿Queda claro hasta aquí? No está enojado, ¿verdad? Me saluda ahorita que se acabe. No. Sí, ya me fijé que cuando me toca predicar algo así, se van bien rápido y no me saludan. Le digo, este era un mensaje distinto, no era, es más como una enseñanza. A lo mejor por ser una enseñanza fue muy rápida, pero el miércoles lo podemos hablar más a detalle. Entonces aquí lo esperamos el miércoles, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor que siga trabajando en su iglesia, que siga trabajando en nuestros corazones, ¿sí? Y que nos haga entender cuáles son esas decisiones maduras, correctas que tenemos que hacer. Amén. Mientras yo oro, usted también hable con el Señor y pídale al Señor. Dígale: Señor, ayuda al liderazgo de la iglesia. Dales claridad, dales fortaleza,
para enfrentar todos estos problemas. No es fácil. No es fácil, muchas veces tienes que hacerlo con lágrimas, tienes que hacerlo con dolor. Pero así como escribía el apóstol Pablo en la semana pasada, él escribía con lágrimas porque amaba a la iglesia. Y ese mismo amor que Jesucristo ha demostrado en nuestra vida es el mismo amor que tiene que habitar entre nosotros. Y si un hermano se duele entre nosotros, todo el cuerpo se duele con él. No tenemos que vivir en indiferencia. No tenemos que vivir en negatividad, en cancelación. Nuestro propósito tiene que ser la restauración de nuestros hermanos. Dice la Biblia que ustedes y yo tenemos un llamado a la reconciliación. Y ese llamado se pone en práctica a veces diariamente. Nosotros mismos a veces tenemos que reconciliar a nuestros hermanos con Jesús el Salvador. Señor Jesús, en esta tarde nos acercamos a ti porque reconocemos, Señor, la inmensidad, Señor, de tu amor, de tu bondad en nuestra vida. Reconocemos, Señor, esa gracia infinita que has tenido, Señor, para con nosotros. Señor, no queremos aprovecharnos de ese amor, no queremos aprovecharnos, Señor, de esa paciencia que tienes hacia nosotros para hacer lo que se nos dé la gana. La gracia no es una licencia, Señor, para pecar deliberadamente. Sigue obrando, Señor, en tu iglesia, sigue obrando en nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. No permitas que el pecado, Señor, entre por estas puertas a hacer de las suyas. Manténnos alertas, Señor, manténnos despiertos ante las amenazas del enemigo. Limpia, Señor, nuestro camino de todo pecado. Redargúyenos. Usa, Señor, la voz de tu Espíritu Santo para traer claridad a nuestra mente y siempre serte fieles a ti. Si alguien de nosotros, Señor, ha estado batallando constantemente en ciertas áreas de su vida, Señor, en prácticas pecaminosas, hazle entender en este momento que tú no lo rechazas, Señor, que tú lo amas, que aún hay gracia, Señor, para su vida. Pero también, Señor, haznos entender que no podemos estar tolerando el pecado. No podemos estar tolerando, Señor, la rebeldía contra ti. Con ese mismo amor en que tú nos has salvado, Señor, con ese mismo amor, sigue trabajando en nuestro corazón. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por lo fiel que tú eres en nuestras vidas. Amén.